quedó de elaborar un formato para poder llenarlo, pero no sé si ustedes tienen algo ya avanzado sobre esa pregunta que hicieron. De hecho, hoy me contactó el doctor Cruz Uriano para comentarme lo mismo de la sección. Entonces él me comentó que parece ser que sí está circulando, le apoyaron por ahí del grupo B una liga en donde se está registrando a los compañeros que desean regresar a clases presenciales y tienen que adjuntar ya sea su certificado de vacunación o una escaneo de su cartilla de vacunación. Entonces, de hecho, Doc, aquí aprovechando para preguntarle, porque las indicaciones que nos había compartido la vez pasada eran un poquito distintas, me comentó el doctor Soriano que con una dosis de vacuna se puede solicitar el regreso. No, según lo que nos dijeron es que tienen que ser las dos dosis. Sí, Ok, o sea, entonces lo voy a confirmar con el doctor y de igual manera voy a especificar qué compañeros tienen las dos dosis, qué compañeros tendrán alguna vacuna de una sola dosis o quienes ya tienen su esquema completado para ver cómo está la situación. Y luego también en este grupo en particular hay algunos compañeros que sí tienen sus vacunas, pero que no desean regresar a clases. No sé cómo procedería con ellos. sí, de hecho lo que se tomaría en cuenta es que, pues si es todo el grupo, pero si no son todos, lo más seguro es que sí se tenga que respetar el no regresar, sobre todo porque si alguien dice no, yo no quiero, y pues se obliga a que sí regresen y no vaya a tocar malas gente, y pues se mete en un lío, en un problema la facultad. Yo creo que por ahí van a considerar. Yo creo que la intención de la universidad es ver cuál es el sentir de la mayoría, ¿no? Que se convence sin tener todavía, seguimos como estamos. Y yo considero que así tendría que ser porque algunos maestros, pues, ahorita han dado los horarios sin tomar mucho en cuenta la de tiempo de algunos docentes por el otro trabajo que tienen, ¿no? Que hay muchos que todavía están en hospitales o en alguna otra actividad y entonces les movería todo. Entonces, no sé, ahí yo considero que la intención es saber el sentir, la opinión de toda la generación para ir preparando el terreno para el regreso, pienso yo. Y en mi opinión, yo pienso que en este semestre está difícil. El tiempo se va a ir rapidísimo. De aquí a que se tenga respuesta, pues ya vamos a estar terminando. Sí. Así que, pues mientras hay que estar tranquilos. Pues en realidad no, son muy pocos los que sé que quieren regresar. No sé los demás, ¿no? Yo lo que decía era, y esto lo comenté, que en algún momento quizá donde sí es importante las actividades presenciales es en clínica y no en todas, ¿no? Sí, en algunas nada más. Entonces, pero también los hospitales pues tienen restringido el acceso
a, a los, a los estudiantes de clínica de las facultades de la universidad o de las escuelas de medicina. Incluso no sé ahorita si los internos ya están colaborando formalmente en hospitales, realmente no lo sé. Es posible que sí, pero no al 100%, creo yo. Sí, es solo en el servicio de urgencias que están haciendo guardias ABCD acá en Tuxtla. Los compañeros que se van a Nuevo León, me parece que ellos sí para todos los servicios están en esa modalidad. Pero no No, sí, presenciales. sí, presenciales, Ya están presenciales. pero son guardias de 6 horas, no de Sí, 8 horas. sí. Y, doctor, disculpe una pregunta. Con respecto a la siguiente semana, no se ha estábamos checando el calendario que emitió el UNACH, pero no sabíamos porque por ahí llegamos a escuchar que se iba a hacer, pero no sabemos cuáles son los días que se van a dar oficialmente. Sí, ayer estuve en la facultad, que fuimos a firmar unas minutas y otras cosas ahí, y precisamente eso me comentaron, que había algo ya sobre eso de que iba a haber un puente. Realmente, pues sería, yo lo que creo que podría ser sería nada más el viernes 17, que es un solo día. Así lo considero yo, pero ayer preguntando me dice, no, parece que va a ser más tiempo. O sea, no hay nada todavía oficial, pero pues ese es el rumor. Yo pienso que el 17 es muy probable que sí, pero pues ya 13 y 14, pues como que es mucho, ¿no? Una semana. Ya son otras vacaciones. No nos han informado nada todavía hasta ahorita. Hoy íbamos a tener una reunión, todos los coordinadores, pero se suspendió por la llegada de la nueva secretaria académica, que no sé quién es, pero ya hay una nueva secretaria. Sí, creo que ya no es la doctora Leti Flores. Sí. Pues yo creo que de aquí a mañana o de aquí al viernes sabemos qué va a pasar. Ah, ok, Doc, sí, porque por ahí me estaban preguntando en otros grupos, creo, algunos que hasta tenían, pues planeando algo de carácter familiar, ¿no? Entonces, pues le dije, mira, no canceles nada todavía porque muertamente, pero no nos han dicho cuántos días van a ser. Sí, oficialmente no hay nada. Ya está corriendo ese rumor. Efectivamente, porque casi me confirmaron ayer, pero le digo, nosotros no tenemos nada oficial. Mientras no tengamos nada oficial, no podemos manejarlo así, ¿no? Normalmente los coordinadores le damos a conocer a los docentes de cada módulo todas las indicaciones que hay. Entonces, cualquier decisión que tomen, pues nos van a avisar a nosotros. Y ya lo compartimos. Pues a ver qué pasa. Pero sí se prevé esto, porque siempre ha sucedido casi. Doc, ¿y aún no se sabe nada de Derma? Si vamos a tener docente. Antier, creo que el lunes, no se los comenté, el lunes me llegó la posibilidad del doctor, ¿cómo se llama este doctor? Entonces, yo le pedí a la doctora Nelly, porque ella lo conoce, que me hiciera favor de pasarnos
su número de teléfono para que nos pudiéramos comunicar con él y ver si está en esa disposición. Ya lo pasó y pues ya el secretario académico quedó de comunicarse para hablar con él. Hoy se me ha pasado preguntarle si ya, sí que hay ya, si va a estar, si va a, pues a dar lo de derma este doctor. Ahorita que terminemos voy a hablar con el secretario académico para ver si ya está. Sí, lo que es lo de clínica de medicina social con el A y el B que también les faltaba. Solo queda pendiente, creo, el de derma, y yo espero que sí haya aceptado este doctor, que no me acuerdo su apellido, su nombre, pero sí, pues sí, que ya esté resuelto ese, porque ya es mucho tiempo, ¿verdad? Sí, ya prácticamente la cuarta semana. Sí. Entonces, ahorita que nada me comunico con el secretario, espero que ya esté ahí. Si ya de inmediato les aviso, para que estén tranquilos y se pueda organizar y programar, si es posible, darles el mayor tiempo posible, ¿no? Para que puedan recuperar lo que no han visto. Y es muy importante que lleven su derma. Doctor, Sí. quería hablarle, comentarles sobre horarios, que es el de nuestras clínicas de trabajo y nuestras de psiquiatría. Todas dio una opción, pero ella dice que teníamos que hablar primero con para que usted lo contara. Es para que no choquen los horarios, ella nos dio como la opción de tener las 2 horas como intercaladas. El horario queda el miércoles de 3 a 4, de 12 a 1 y la otra hora de 3 a 4. Ella nada más quiere su confirmación. No sé si nos da permiso que la doctora haga eso. Que la doctora, sí, la verdad es que algunos maestros yo les digo que si hay traslapes de horarios y hay manera de que se acomoden con el grupo, pues adelante. De hecho, así lo estamos haciendo ahorita con el A y el B, que está un poquito complicado. Entonces ya les mandé la información a los jefes de grupo, a Fátima y a Yair, que se pongan de acuerdo con la doctora que va que les va a atender. No hay problema. No hay problema. Si hubiera alguna observación, pues yo ya me comunico a la dirección para informarles que pues, se tuvo que hacer así, ¿no? Tras la pedagogía. No hay problema. Ok, gracias, doctor. Sí. Pues ya vamos a iniciar con familia funcional, ¿no? Y disfuncional. Sí, doc. Ok, adelante. Ya se puede ver, ¿verdad? Sí, ya se ve. Ok, gracias. Empiezo yo. Buenas tardes, compañeros, doctor. Nosotros somos el equipo número 5 y les vamos a presentar el tema de la funcionalidad y la disfuncionalidad en las familias. Pues aquí tenemos a mi equipo con su servidor, Milton, Néstor, Alejandra, Montserrat y Ramón. ¿Puedes dar a la siguiente, por favor?
Y pues bueno, antes de hablar completamente en su totalidad de la funcionalidad y disfuncionabilidad de una familia, hay que recabar el concepto de familia que hemos estado viendo estas últimas clases, pero principalmente cuando queremos nosotros cuantificar o calificar la funcionalidad de esta, primero hay que saber cuáles son las funciones que una familia va a desempeñar como tal. Entonces, pues como podemos bien saber, está relacionado con un comportamiento reproductivo y pues como hemos visto en las clases anteriores, eh, muchos de nuestros constructos de familia están interrelacionados con las relaciones biológicas entre los propios integrantes de la familia. Sin embargo, existen otros tipos de familia que no toman como tal este concepto dentro de su particularidad, llegando en el consenso en particular que es la socialización que ocurre y la dependencia, así como las necesidades que se satisfacen entre un grupo social, las que van a definir en su totalidad a una familia. Y pues como podemos ver, otras de sus funciones van a ser un aporte en el desarrollo emocional, en el desarrollo social y así como las relaciones interfamiliares que hay entre una comunidad. Como podemos ver, las 5 necesidades que se van a cumplir van a ser el cuidado y la protección, el afecto, la reproducción, la socialización y la posición social. Estos van a estar contrastados por las ciertas funciones que, como pueden ver, está relacionado a partir de las 5 cualidades interrelacionadas con estas, que son el apoyo, la afectividad, la comunicación, la adaptabilidad y la autonomía. Aquí llama la atención bastantito el componente de la comunicación, puesto que integra los distintos conceptos de sociología, así como quizás incluso de psicología básicas para de poder definir cómo funciona el aspecto reproductivo del ser humano en su enfoque de cortejo y en su enfoque de creación de relaciones entre las especies de la misma familia, ¿no? Eh, a partir de la comunicación desarrollada por las funciones mentales superiores. Siguiente, por favor. Y bueno, pues ahora que hablamos un poco acerca de las funciones que están bien definidas para poder cumplir las necesidades de la familia en un entorno social, pues a entender claramente y se puede eh, traspolar el hecho de que recordemos que esto nos había comentado cuál sería el éxito de una persona social, en donde las fisiológicas, de seguridad, las es decir, la educación de yo para mi comunidad, una propia realización personal de exactamente lo que me gusta por mi sociedad. Pues digamos, en este caso están un poquito invertidos, pero si nosotros recabamos la anteriormente otros módulos, es por ello que yo anteriormente les había mostrado la importancia dentro de las necesidades que van a poder resolver las funciones de una familia. Posteriormente vamos a tener las necesidades las necesidades sociales y de seguridad, las cuales van a integrar los aspectos básicos como lo son la comunicación y la afectividad, para finalmente poder hablar de un componente de realización personal que simplemente no se puede lograr si las bases más inferiores no van a estar completamente satisfechas a partir de las funciones de una familia. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Okay. Perdón, no estaba viendo. Pero una vez hablada de las funciones generales de una familia, también podemos hablar de las funciones específicas, en donde prácticamente nosotros ya tocamos estos puntos, ¿no? Completamente interrelacionados a las necesidades que van a definirse a partir de la pirámide de Maslow. No hay mucha necesidad de continuar explicando estos puntos, pero bien podemos especificar nuevamente quizás cómo varios de estos van a poder completar a partir de las propias funciones de la familia, como lo son la comunicación. Siguiente, por favor.
bueno, ya entrando en detalle acerca de estas 5 funciones de una familia, primero vamos a hablar de la subsistencia. Primero que nada, pues vamos a entender como una subsistencia, como una capacidad de pues poder estar, vaya, no, quizás sea un término un poco más exagerado, pero podríamos interrelacionarlo con la capacidad de poder sobrevivir bajo sus propios medios. Entonces, ¿cómo se realiza esta subsistencia? Pues a partir de una protección biopsicosocial, es decir, integra los 3 principales componentes de la salud, en donde vamos a estar hablando de los componentes tanto fisiológicos como sociales, es decir, las bases más inferiores de la pirámide, eh, de la propia familia, ¿no? Del propio individuo dentro de un grupo social. Entonces, algunos de los comportamientos sociales que nosotros podemos integrar, que garantizan una subsistencia o un fracaso en asegurar la subsistencia de una familia, y es aquí donde tendríamos nuestros primeros indicios de una disfuncionalidad familiar, van a consistir en un esquema de vacunación incompleto, en los malos hábitos alimenticios, y pues esto lo podemos ver reflejado desafortunadamente, quizás no solo en la familia, esto también está estrechamente relacionado a cómo conviven pues las personas en su medio general, ¿no? Nosotros conocemos varios ejemplos de trabajadores que realmente no consumen los alimentos, no porque no quieran, sino porque si llegan a consumir, si llegan a tener sus malos hábitos alimenticios, les es más fácil consumir lo que tengan cerca de una tienda de autoservicio o lo que vendan en la calle. Mismo caso con los niños. Desafortunadamente, pues nosotros sabemos que muchas industrias de alimentos chatarra prácticamente lucran dentro de los centros de educación primaria. Y pues traspolándonos a esto, ustedes podrán decir, bueno, entonces, ¿cómo podemos relacionar las necesidades de la persona con la familia? Pues nuevamente para esto, y esto explica perfectamente el concepto de asegurar la subsistencia. Todas estas necesidades o estas facilidades que otorgan el acercarse a unos malos hábitos alimenticios, pues pueden ser completamente corregidos o pueden estar en constante vigilancia a partir de una familia que logra asegurar su subsistencia. Y finalmente, por supuesto, está la detección incompleta de patologías en general. Y esto puede relacionarse directamente con una familia que no tiene la capacidad de poder, o al menos no la aseguración de poder tener una atención primaria de la salud constante. Desafortunadamente esto depende mucho de las culturas y nosotros fácilmente podemos traspolar, y se han hecho numerosos estudios en donde podemos ver cómo las familias que han tenido mayor acceso a la educación o que desafortunadamente tienen porque un reflejo muy alto de su economía familiar sobre el promedio. Y de hecho hay muchos estudios, hago un pequeño paréntesis, que relacionan completamente la educación con la solvencia económica. Pues podemos ver cómo estos sí tienen mayor la costumbre de realizar lo que comúnmente conocemos como chequeos rutinarios de salud, de medicina familiar, desafortunadamente especialidades como medicina familiar, la propia medicina social, medicina del trabajo, están completamente desplazadas por la mayoría de las personas en general. Sin embargo, las personas que tienen un interés en su atención primaria sí que logran desempeñar un ejercicio de estas disciplinas de la medicina, ¿no? Otros ejemplos son la atención nutricional, así como la atención de los planes dentales, que desafortunadamente, nuevamente, estos están bastante involucrados en la cuestión de la economía familiar. Eh, Tristemente, la promoción en la salud en estos aspectos está completamente desplazada en aquellos que reciben atención por parte de la salud pública, y esto está estrechamente, eso fácilmente se puede identificar al momento de ir a una unidad médica familiar o al momento de ir a una unidad móvil, en el caso de las personas que acuden a la Secretaría de Salud. Simplemente es el concepto de cómo funciona pues la sustanciabilidad familiar, así como su propio ejercicio de sus necesidades sobre su medio. Siguiente, por favor. Y bueno, pues estos componentes, de igual manera, ya los habíamos platicado un poquito acerca del afecto, la unión y solidaridad, en donde, pues, estos son ejercicios que están estrechamente relacionados a la comunicación. Algunos ejemplos en particulares de estas funciones no bien desempeñadas y que manifiestan una disfuncionalidad en esta característica
de las funciones que desempeña la familia, se pueden ver en aspectos como la mala adaptación conyugal, los hijos sobreprotegidos y la dependencia emocional de todos, prácticamente todos los nexos familiares, ¿no? Padre-hijo, madre-hijo, entre esposos o entre hermanos. Yo creo que así concluyo. ¿Sigue alguien más? Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, una de las características que vamos a tener también va a ser la socialización. Este es algo muy importante respecto a la estructura familiar por diferentes causas. En este caso, en la socialización, vemos que hay varios puntos que hay que destacar. Uno de ellos es favorecer el desarrollo de la identidad personal ligada a la identidad familiar. Es decir, que el sujeto, en este caso algún miembro de la familia, posea las características que le ha inculcado la familia, en este caso los valores, las culturas, la historia, las raíces, y pues que las exprese ante la sociedad. Moldear el rol sexual condicionado por la imagen, integridad y madurez de los padres, es decir, que en este caso los hijos más que nada vayan forjando un carácter, una personalidad acorde a los valores, a los principios que le han inculcado en la familia. Esto es muy importante debido a que, pues, dependiendo la enseñanza familiar y dentro del seno de los padres y abuelos, pues obviamente los hijos, en este caso las personas más de menor edad en la integración de la familia, pues van a aportar beneficios a la sociedad y no ir en contra de ella con conductas antisociales. También tenemos otro punto importante que es educar y estimular el aprendizaje, iniciativa y realizar creatividad. En este caso es muy importante que desde el seno familiar el aprendizaje sea un punto fundamental en ello, ya que obviamente recordemos que pues la sana convivencia, el sano aprendizaje, puede confluir en el carácter de las personas y por lo consiguiente tener un buen beneficio en la relación familiar. Aquí podemos ver en las imágenes que pues algunas cosas que pueden afectar a la socialización en sí de la familia va a ser pues la ausencia de alguna figura paterna, en este caso pues cuando desgraciadamente en la familia pues solo hay un padre, en este caso vemos que pues tanto madre como padre si faltan, pues obviamente va a haber una inestabilidad en el seno familiar, con lo consiguiente hay que equilibrar esa parte y evitar que se caigan en prejuicios que puedan ocasionar la desestabilización familiar. Los problemas legales, principalmente divorcios, peleas por diferentes cosas que ponen en juego la sociedad familiar. Las toxicomanías, principalmente los adolescentes, más que nada, y pues obviamente esto ocasionará que haya una desestabilización familiar. También importante debido a que va a afectar el entorno familiar por el poco estímulo económico que podría llegar a la familia y por lo consiguiente la incapacidad de dar el básico para el día a día. También otro punto que hay que tomar en cuenta es la reproducción, y pues recordemos que proporciona nuevos miembros a la sociedad con fin de garantizar la supervivencia. Tenemos que ver un rubro muy importante que es la planificación familiar. En este caso es muy importante distinguir en la actualidad, en nuestra época actual, pues la planificación familiar ha llevado un gran avance, la verdad, porque ya no es mismo a mediados del siglo XX cuando las familias eran muy numerosas debido al aumento del número de hijos, de 5, 6, 7, 8 hijos por pareja, realmente ese número, hasta llegar al grado de uno por pareja. Entonces la planificación es muy importante debido a que si la pareja tiene más hijos, la familia es más grande, obviamente van a necesitar de más recursos, porque una vida plena y por lo que es más grande y no cuenta con los recursos necesarios para
sustento, obviamente hay problemas y la desestabilización de la familia. La infertilidad también es algo, un punto de parejas que y en el seno de la familia, que pues este es un problema muy debido a la relación que alguna de las dos partes pues no pueden a un pues que está familiar y y por lo consiguiente se dirija a un ámbito de desequilibrio familiar y problemas de la pareja. Los embarazos adolescentes son importantes también, otra aportación que en la actualidad, igual los abortos, por eso hay que tener una familia muy consciente, ¿no? La producción es también muy importante, aspectos de la familia, de tal manera que la familia tradicional es fundamental en la cultural, que es la laboral, la enfermedad y divorcio. Si algunos 4 factores se presentan, pues la posición sociocultural va a ocasionar una estabilización, tanto puede haber alguna alteración familiar que pueda ser irreversible. La siguiente, por favor. Bueno, algo ya muy importante va a ser la familia. La familia va a tener un muy importante lo de la familia. ¿Por qué? Porque nos va a indicar un sentimiento con base en el cumplimiento de sus funciones. Y una cosa también que hay que recalcar es que sean los pilares de la familia funcional, en vez de referirse ya como normal. Es decir, que estos dos términos que vamos a usar en la dinámica, tanto la función como la acción. Algo de la familia funcional. Tenemos que, pues, para que una familia tenga un factor funcional y esté estable, Entonces, ahí digamos que se les empieza a asignar lo que es el rol del malo, el culpable o el enfermo. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de una disfuncionalidad familiar, vemos que va a haber problemas principalmente en lo que es la comunicación de la familia. No vamos a tener ningún tipo de comunicación clara, ni vamos a tener ningún tipo de comunicación congruente con las personas. Y en forma individual vamos a tener problemas principalmente respetando lo que son la autonomía de las personas. Y generalmente en este tipo de familias tampoco hay tolerancia. ¿Qué es lo que pasa en estas partes? Que empieza a haber más la discordia de quién es la persona que puede salirse con la suya. Generalmente, vamos a ver que un miembro de la familia siempre quiere colocar sus prioridades por arriba de lo que son las prioridades de otros miembros de la familia. Entonces, no va a haber respeto mutuo, no se van a respetar los lugares, no se va a, a respetar la autonomía de las personas. Y vamos a también tener lo que es la reacción en eventos críticos, que generalmente es cómo reaccionan las personas ante eventos que colocan en jaque, por así decirlo, a la familia. En este caso, puede haber una pelea, un ejemplo, por un gasto innecesario, entonces la familia no va a reaccionar de forma tranquila, no va a reaccionar de forma armoniosa viendo cómo resolverlo, sino que empieza a haber cada quien por su parte, entonces empieza a haber rigidez y resistencia y empiezan a haber problemas que rompen la armonía sí de la familia. Siguiente, por favor. En cuanto a cómo podemos ver esto, es lo que les estoy explicando. La disfunción familiar puede manifestarse por medio de síntomas de integrantes. Vamos a ver
que cuando después de un tiempo empiezan a haber muchas peleas, muchos conflictos, muchos altercados entre las mismas personas de la pareja, empiezan a sufrir los diferentes miembros de algunos tipos de patologías, empiezan a haber principalmente emocionales que van a dañar tanto física como mentalmente a la persona. Podemos ver que generalmente van a haber adultos deprimidos. Puede llegar al daño físico en el hecho de que el esposo o la esposa pueden golpear al otro cónyuge. Entonces ya hablamos de lesiones físicas, que ya es algo bastante importante. Luego empiezan a haber síntomas también en los niños. Los niños empiezan a estar deprimidos. Generalmente vamos a ver que los niños empiezan a tener bajas calificaciones en la escuela, empiezan a aislarse, empiezan a haber muchos problemas de conducta que generalmente son muy evidentes porque un niño en un periodo de tiempo determinado empieza a cambiar totalmente de ser simpático, de relacionarse bien, a agredir compañeritos, a tener problemas de relaciones, aislarse, tratar de evitar los lugares concurridos, e incluso hay cambios muy drásticos en la personalidad que ya requieren pues un tratamiento psicológico por parte de otras personas externas que traten de ayudar a los niños. Entonces van a haber problemas de conducta. Los problemas de conducta también se van a dar en los adultos. Eso es importante entenderlo, que también van a estar principalmente muy a la defensiva. Y trastornos de simulación de los adolescentes. Es muy importante porque este tipo de trastornos nos puede llevar también a que los adolescentes cometan actos contra sí mismos. Entonces, es muy, muy importante identificar en una persona cuando están habiendo conflictos familiares muy fuertes, la familia ya no es funcional, es disfuncional, está haciendo daños entre los mismos miembros. El hecho de poder identificar este tipo de cosas para poder empezar a darle una solución. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener que estos trastornos psicosociales pues, van a tener su origen en lo que es la disfunción familiar, ¿no? Aquí vamos a tener que cuando los miembros de las familias pues, disfuncionales tienden a utilizar lo que son muy frecuentes los servicios de salud, puesto que estas situaciones, ¿no?, que causan la disfunción los van orillando a que pues requieran más comúnmente de estos, van a notar incongruencia entre el sufrimiento de su padecimiento y la naturaleza relativa menor de sus síntomas, ¿no? En el caso de pacientes adultos, pues hacerse acompañar necesariamente por un familiar, puesto que ya generalmente pues los adultos pues, pueden ir solitos, ¿no? A diferencia de pacientes pediátricos que pues generalmente necesitan el apoyo de un adulto pues para hacer que la consulta sea exitosa. Pues en este caso a veces los adultos pues necesitan sentirle como esa compañía que a veces no es tan necesaria, ¿no? Y piden que un familiar los acompañe. Y generalmente pueden encontrar sentido, ¿no?, a su problema actual. Van a consultar por síntomas vagos e inespecíficos que pues pueden estar también muy relacionados con conflictos emocionales o trastornos por ansiedad, más que por un daño orgánico, ¿no? Recordemos pues que este factor psicosocial pues tiene un gran impacto en lo que es la parte biológica, ¿no?, del individuo, que pues en este caso pues la familia es una parte también muy influyente y pues en su esfera biopsicosocial pues a ver afectada con solo un aspecto que se vea afectado, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué vamos a tener que puede causar estos disfuncionalidad, ¿no?, en la familia? Pues van a ser principalmente eventos críticos familiares y pues como mencionaba anteriormente, la familia pues es un sistema sociocultural abierto, ¿no? Y va a enfrentar constantemente situaciones críticas, ¿no?, que van a ser inducidas, como les mencionaba, por cambios en lo que es la esfera biopsicosocial, ¿no? Estos tres factores, tanto biológico, psicológico y social, ¿no? Y esto pues puede involucrar ya sea uno o más miembros, ¿no?, de este grupo. Y estos estímulos pues pueden ser provenientes ya sea en la propia familia, problemas internos o por estímulos externos. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Y pues estos van a ser los eventos que van a desencadenar, ¿no?, esa disfuncionalidad en la familia, o pueden incluso hacer que esta se acentúe aún más. Una crisis familiar pues va a ser, ¿qué vamos a definir como una crisis familiar? Pues es un evento de la vida, ya sea presente y pasado, y pues va a ocasionar cambios en la funcionalidad o en los miembros, principalmente de la familia, que si recordamos, pues si un individuo se ve afectado, pues ese también va a afectar a los demás, ¿no?, en alguna medida. La siguiente, por favor.
Y bueno, Y- bueno, pues, Sí, me toca a mí. Bueno, en cuanto a los eventos críticos, pues sabemos que estos van a incrementar la tensión dentro del grupo familiar y que cuando no son manejados adecuadamente, pues estos pueden conducir al deterioro de la salud familiar y, pues por supuesto, la dinámica familiar. En cuanto a estos eventos críticos o estas crisis en la familia, se van a clasificar en dos tipos, que van a ser las crisis normativas y las crisis paranormativas. Las crisis normativas se pueden llamar también evolutivas o intrasistémicas y estas van a estar relacionadas con las etapas del ciclo vital de la familia y pues van a estar definidas como estas situaciones que son de tipo planeado, ¿no? Que van a ser esperadas o que forman parte de la evolución de la vida familiar normal, por así decirlo. Y en cuanto a las crisis paranormativas o también llamadas no normativas o intersistémicas, van a ser aquellas experiencias adversas o inesperadas que van a incluir eventos que van a provenir del exterior, llamándose también intersistémicos, que aunque van a ser frecuentes, generalmente van a resultar o van a dar como van a dar un resultado impredecible para la familia. Entonces, ¿qué podemos identificar de estos dos tipos de crisis? Que las crisis normativas van a ser de carácter normal y las paranormativas van a ser de un carácter más bien intransigente. Ahora bien, y en cuanto a las crisis normativas, las vamos a poder dividir en 4 etapas principales, que van a ser la etapa constitutiva, la etapa procreativa, la etapa de dispersión y la etapa familiar final. En cuanto a la etapa constitutiva, ¿qué circunstancias nos pueden originar estas crisis normativas? Pues pueden ir desde el matrimonio, la dependencia económica o afectiva de la pareja, de sus familias de origen, que sean cónyuges adolescentes, problemas de adaptación sexual, entre otras. Y en cuanto a la etapa procreativa, pues el estado de embarazo, diferentes expectativas sobre el embarazo, nacimiento del primer hijo, dificultad para asumir el rol parental, entre otras. Y en cuanto a la dispersión, se pueden originar por circunstancias como la separación de los hijos por causas escolares y o laborales, independencia y matrimonio de los hijos, etcétera. Y la etapa familiar final se va a ver caracterizada por crisis que van originadas por padres que se encuentran nuevamente solos, que pues se van a ver relacionadas con este síndrome conocido como el síndrome del nido vacío, por la situación de jubilación o retiro de los padres, el climaterio, muerte de uno de los cónyuges, la viudez, etc. Entonces, como podemos ir viendo, en cuanto a las crisis normativas, pues van a ser crisis que van a surgir por eventos o circunstancias que podemos englobar o enmarcar como normales en una familia funcional. A diferencia de las siguientes que van a ser las crisis paranormativas, que estas se pueden englobar en 6 aspectos principales, que van a ser los familiares, las enfermedades o accidentes, las económicas, las laborales, legales y ambientales. Y entonces, ¿qué situaciones familiares van a poder dar origen a una crisis paranormativa? Pues van a ser entre estas el abandono o huida del hogar, las relaciones sexuales prematrimoniales, el embarazo prematrimonial o de carácter no deseado, el matrimonio no planeado, experiencias sexuales traumáticas, entre otras. Entre aquellas crisis paranormativas que se dan como origen de enfermedades o accidentes, se pueden encontrar los abortos, la esterilidad o infertilidad, el parto o el puerperio. Y en cuanto a aquellas económicas, se va a dar por cambios bruscos en el nivel socioeconómico, por problemas económicos graves, por deudas, hipotecas, etc. Las laborales por cambios de puesto u horario de trabajo, huelgas, pérdida de empleo, que pudiera estar relacionado también con este aspecto de la economía. En cuanto a las legales, van a ser aquellas que se originen por conductas delictivas por integrantes de la familia o por familiares que tengan relevancia en la vida de cualquiera de los integrantes de esta familia, ¿no? Las actividades criminales, la pérdida de la libertad. Y en cuanto a las ambientales, pues la inmigración también va a ser un origen de una crisis paranormativa, los cambios de residencia, desastres naturales, entre otros. Y pues todo tipo de crisis va a implicar un importante peso sobre el funcionamiento y sobre la dinámica familiar. Y obviamente va a requerir un proceso de adaptación que va a ser pues una transformación constante, va a ser una transformación progresiva de las interacciones familiares, que va a ser capaz, en cierta forma, de mantener la continuidad de la familia y de consentir el crecimiento de sus miembros.
Y pues en la familia en etapa procreativa, la madre cursa su tercer embarazo, ese es un ejemplo, al tiempo que el primer hijo recién ha ingresado a la escuela, el segundo va a presentar enuresis y el esposo ha cambiado de empleo. Entonces van a ser circunstancias que pudieran de manera normal promover el que haya una crisis, en este caso una crisis más bien normativa que paranormativa, que pues son circunstancias que de manera normal se pueden dar en una familia de tipo funcional. Y entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo una identificación de eventos críticos? Pues estas se pueden identificar mediante algunas preguntas como las siguientes, que van a ser el qué problemas o conflictos identifica la familia y quién lo hace, a quién se le va a comunicar esto, qué alternativas de solución surgen, y de entre estas va a ser importante también contestar algunas otras preguntas, como por ejemplo, estas alternativas van a ser adecuadas para resolver esta situación, quién va a tomar las decisiones, la manera en que se van a ejecutar y finalmente quién ejecuta y quién hace estas soluciones que son puestas en la mesa para poder resolver estas crisis. Finalmente, pues qué resultados se van a obtener, con qué recursos cuenta esta familia para enfrentar los problemas y qué flexibilidad tiene la familia para recibir influencias del medio externo. Ahora, lo siguiente es muy importante porque la familia funcional no va a diferir o no va a ser muy distinta de la familia disfuncional por la ausencia de problemas. Realmente la diferencia que hay entre una familia funcional y una familia disfuncional va a ser en la clase de manejo que hacen de sus conflictos, no la ausencia o presencia de ellos. Entonces, no es que la familia funcional tenga una utopía de circunstancias que las llevan a ser precisamente de este carácter funcional, sino más bien el manejo o la disposición que hace de sus problemas y el cómo llega a la resolución de estos. Ahora, en cuanto a la evaluación de la funcionalidad familiar, la evaluación de la funcionalidad familiar va a requerir, por supuesto, el empleo de instrumentos que puedan ser observacionales o de tipo autoaplicativo. El índice de funcionamiento familiar de Pless y Satterwhite va a ser uno de estos índices que va a distinguir familias que requerían de apoyo terapéutico de las que no requerían de este apoyo terapéutico. Y pues va a englobar aspectos como la satisfacción marital, la frecuencia de desacuerdos, la solución de problemas, la comunicación en la familia y los sentimientos de felicidad y también de infelicidad. Ahora bien, vamos a tener un tipo de evaluación también que va a ser el APGAR familiar, que es un instrumento evaluativo de la familia que elaboró Schmidt-Stein en 1978, con el propósito de que el médico obtuviera esta información de sus pacientes en relación con la situación de la funcionalidad de sus familias. Entonces, este instrumento va a medir el funcionamiento familiar a través de la satisfacción del entrevistado con su vida en familia y pues va a constituir un instrumento que va a ser fiable, va a ser válido, que pues va a ser de utilidad para determinar si la familia representa un recurso para el paciente o si por el contrario esta familia va a contribuir ya sea al desarrollo de su enfermedad o al origen de su enfermedad. Y pues este APGAR familiar se va a poder aplicar mediante esta tabla que va a ser contestada de una de estas tres formas, que se va a contestar con un casi nunca, con algunas veces o casi siempre, ¿no? Entonces estos puntos que se van a evaluar van a ser la adaptabilidad, la participación, el crecimiento, el afecto y la resolución. Y en cuanto a la adaptabilidad, ¿qué preguntas se van a hacer? Una de las preguntas va a ser si el paciente está satisfecho con el apoyo que recibe de su familia cuando tiene algún problema o pasa por alguna situación de tipo crítico. La participación va a evaluar si se satisface la manera e interés con que su familia discute sus problemas y la forma en que participa con la persona en la resolución de estos problemas. En cuanto al crecimiento, si su familia respeta sus decisiones y acepta sus deseos de efectuar nuevas actividades o hacer cambios en su estilo de vida, es decir, si la familia constituye un soporte para el avance y el crecimiento o madurez del paciente. En cuanto al afecto, si se está satisfecho de la forma en que su familia expresa el afecto y responde a sus sentimientos, ya sean de bienestar o malestar, y
Obviamente también en sí validan estos sentimientos que el paciente pudiera presentar en situaciones, como se mencionó, de adversidad o situaciones de bienestar. Y en cuanto a la resolución, si le satisface la cantidad de tiempo que la familia pasa junto. Pues eso es todo por mi parte. ¿Quieren continuar? Yo continúo, pero mi perrita está haciendo berrinche. Permítanme tantito, por favor. ¿Les falta mucho todavía? Sí, faltan algunas diapositivas. Pues si les parece, lo vemos mañana, ya son las 7. ¿O quieren que terminemos? Ya se calmó. Nada más nos falta una parte, que es la clasificación triaxial. Ok, bueno, pues adelante. Vale, entonces, como ya nos había dicho Milton, la clasificación de Apgar familiar, pues esta tiene ciertos puntajes. Y para nosotros saber en qué posición tenemos a nuestra familia, perdón por el ruido de atrás, tenemos varios puntos. De 7 a 10 puntos es una familia funcional, ¿ok? Si nuestra familia está entre 4 a 6 puntos, tenemos una familia moderada con una disfunción moderada. Y ahora, si nuestra familia al momento de ponerle los puntos y al momento de interrogarlos saca de puntaje de 0 a 3 puntos, la familia es altamente disfuncional y ahí es donde nosotros podemos tener en cuenta o hacer un tipo de red flag para las siguientes partes que nosotros hagamos en el interrogatorio, ¿va? ¿Le das a la siguiente, por favor? Ahora, ya ahora sí hablando como tal, tenemos otra clasificación que es la clasificación triaxial de la familia. En esta vamos a estar basadas en 3 funciones, de las cuales nosotros vamos a tomar en la historia clínica. Estos 3 ejes, bueno, se van a clasificar como ejes, son los aspectos del desarrollo familiar, las resoluciones disfuncionales entre 2 o más miembros y la disfunción de la familia como un sistema, que eso es lo que ya habíamos visto en estas diapositivas. ¿Le das a la siguiente, por favor? Pues bueno, vamos a hablar del primer eje, que son los aspectos del desarrollo familiar. En estos tenemos diferentes tipos de clasificaciones. Dentro de ellas, pues están las dimensiones históricas. Aquí tenemos a una disfunción primaria familiar, también en la crianza de los hijos o en la educación de sus hijos, en una familia madura o en una familia que se está contrayendo. Ahora, también tenemos las complicaciones y las variantes del mismo desarrollo. Aquí van a estar las familias interrumpidas, las de un solo padre, las que están reconstruidas o las familias que ya tienen una inestabilidad bastante crónica, que ya lleva bastante tiempo de evolución, y aquí es donde las vamos a clasificar, ¿ok? Ahora, recordemos que este eje tiene que ver y es resultado de una incapacidad familiar y de cómo nosotros estamos pasando en las diferentes etapas de la vida y que en estas etapas vienen situaciones difíciles. Por eso se clasifica en cada una de ellas y si se dan cuenta, o son de familias que no son las típicas típicamente estudiadas, que tienen diferentes tipos de miembros, o en ciertos puntos de la vida, como son los diferentes tipos de educación, unas familias maduras, o cuando las familias ya se están separando, ¿sale? Le dan a la siguiente, por favor. En el segundo eje, como ya habíamos visto, vamos a tener diferentes aspectos. Le dan a la siguiente. Ok, gracias. ¿Qué es la dimensión horizontal? ¿Ok? Estas van a ser las relaciones disfuncionales entre los miembros. Ahora, aquí vamos a tener 3 clasificaciones, la del subsistema conyugal, la del subsistema paterno-filial o entre hermanos o con otros familiares, ¿vale? Por eso estas 3 son bastante importantes porque dependiendo del tipo de problema que tengamos es como lo vamos a abordar y también depende del mismo cómo vamos a manejar las situaciones. Le dan a la siguiente, por favor. Y por último vamos a tener al eje que dimensiona a la familia como un sistema, o sea, el global, ¿vale? En ellas vamos a tener a las disfunciones estructurales y a las disfunciones sociales. O sea, en las estructurales si son de bajo rendimiento, si están bien estructuradas, si están desvinculadas o desorganizadas.
Y en las sociales, pues vamos a tener que familias que están aisladas o que tienen algún tema especial, que en este caso aquí lo relacionan mucho con mitos, creencias y secretos, pero más que nada va hacia lo que son las costumbres y tradiciones que tiene la propia familia en comparación con el entorno. Y realmente es muy simple hacer estas clasificaciones en cada uno de los ejes, porque debemos de tener en cuenta todo lo que ya habíamos visto, todo lo que ya hemos visto en clases, y pues realmente es bastante sencillo de preguntar, simplemente hay que ser bastante detallados y bastante concretos con lo que nosotros podamos preguntar para poder llegar a una resolución más rápida y más certera en cada una de ellas. Y eso sería todo de cómo podemos clasificar a la familia funcional y disfuncional. Muy bien. Pues felicidades al equipo. Muy bien. Muy clara la exposición. Muy completa. Perfecto. No sé si alguien quiere intervenir o preguntar. Si no, pues ya cerramos con esto, sin más comentarios. Quizá ya al tocar el impacto de la enfermedad en la familia, se toquen algunos aspectos de lo que ustedes ya mencionaron. También, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de una familia disfuncional, sobre todo en los hijos, ¿no? En los pequeños? Creo que sí, independientemente de saber cuándo hablamos de una familia funcional o una familia disfuncional, cuáles son las consecuencias que esto puede tener, ¿sí? Tanto por un lado como por el otro. Pero bueno, creo que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, pues si ya no hay más que comentar, creo que ya podemos cerrar la clase de hoy. Bien, muchachos, nos vemos mañana entonces. Gracias, doctor.